Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Bendito sea el Señor. Es un privilegio, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entrar en esto, en la casa del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Es un privilegio desde que el Señor de nuestra casa pone ese sentir, ¿verdad? Se pone ese sentir y nos inquieta, ¿verdad? Bendito sea el Señor por su gran misericordia, no por ser buenos, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, bendito sea el Señor. Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor por permitirme estar aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor, delante de su pueblo, bendito Dios Todopoderoso. Gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. De no ser nada, bendito Dios Todopoderoso, me sacó de la basura y bendito sea el Señor. Él me ha transformado, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y me ha dado este privilegio, como se lo ha dado a ustedes, de conocerlo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque es un privilegio conocer a ese Dios por medio de su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Así también mandamos un saludo a los medios de comunicación que nos están viendo y nos van a ver, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Bendito sea el Señor a todos y a aquellos que nos están viendo y nos van a ver. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga. Bendito sea el Señor. Pues más que nada, hermanos, bendito sea el Señor. Los invito a abrir las escrituras. Bendito sea el Señor. Allí en Hebreos 13:5. Maravilloso Dios. Poderoso es Dios. Bendito sea el Señor. Hebreos 13:5. Voy a leer para ustedes solamente ese versículo. Bendito sea el Señor. Dice la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu para la bendición de nuestras almas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo tomando control de su palabra, ¿verdad? Y abriendo nuestro entendimiento para entender su bendita palabra. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, santo y maravilloso Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Tú que moras en gloria, en santidad, poderoso Dios santo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, precioso, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que has traído, poderoso Dios, bendito, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo te lo pido, Padre Dios poderoso, que sea tu Santo Espíritu tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Señor. Habla mi vida, Señor. Abre mi entendimiento y el entendimiento de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Dios Todopoderoso, tenga cavidad en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para entender tu bendita palabra, Señor. Danos esa fuerza, Dios Todopoderoso, para ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos cada día, bendito Dios, a seguir tus pasos, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor, maravilloso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendito Dios Todopoderoso. Pueden tomar su asiento, bendito Dios. Maravilloso el Señor. Dice allí el versículo, ¿verdad? Que leímos, bendito sea el Señor, 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. El tema que le puse, bendito sea el Señor, no tengas por amiga a la avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Porque la avaricia, hermanos, bendito sea el Señor, nos puede apartar de los caminos del Señor, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí la bendita palabra, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, dice, ¿verdad? Porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré, bendito Dios. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Cuando el hombre normalmente tenemos ese pecado, ¿verdad? Ese pecado, ¿verdad? Lo traemos, ¿verdad? Pues es difícil soltarlo, porque el pecado no se quiere desarraigar de nosotros mismos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero la palabra tiene poder en Cristo Jesús, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Cuando el hombre vive con ese pecado, la avaricia, no tiene contentamiento, no tiene, no se, o sea, no tiene contentamiento con lo que tiene, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la avaricia domina el corazón de aquel hombre, bendito sea el Señor. Entonces, por naturaleza, bendito sea el Señor, traemos ese pecado, ¿verdad? Tal vez a muchos ya lo desarraigaron por el poder de Cristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero aún todavía muchos de nosotros lo traemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y esa avaricia ahí, esa es la que nos aparta a veces de los caminos del Señor. Nos impide, ¿verdad? Seguir a Cristo, buscar a Cristo como Él lo merece, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Como decía, bendito sea el Señor. Cuando el hombre vive con ese pecado, bendito sea el Señor, de la avaricia, no tiene contentamiento, ¿verdad? No tiene paz, no tiene tranquilidad, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, porque aún así cuando está dormido, ¿verdad? Descansando según, ya está pensando, ¿verdad? Muchas veces, bendito sea el Señor, en el trabajo, el de mañana o a querer adquirir algo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero dice aquí la palabra, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Este versículo, bendito sea el Señor, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Cuando tenemos esa avaricia, no estamos contentos, ¿verdad? Con lo que tenemos, porque anhelamos más. A veces, por ejemplo, bendito sea el Señor, le pedimos a Dios algo de uno y Dios nos lo concede. Y le pedimos dos y Dios nos lo concede, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y así nos la pasamos avariciándonos cada vez más y más, 1, 2, 3, 4. A las últimas, hermanos, bendito sea el Señor, se ha pasado el tiempo. Y de tanto pedir, de tanto tener, bendito sea el Señor, ya no sabemos ni cómo vivimos, ni qué vivimos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, por causa de la avaricia, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí la palabra, dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aún con lo que tenemos debemos estar contentos, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios grande y misericordioso, que Él suple cada necesidad. Él sabe lo que tenemos, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hay que estar, ¿verdad?, esperanzado a Él, ¿verdad? Refugiarnos a Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque dice su palabra que no te desampararé ni te dejaré, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por medio de la palabra, bendito sea el Señor, vamos a ver, ¿verdad? Varios hombres que teniéndolo todo, hermanos, teniéndolo todo, bendito sea el Señor, no estaban contentos con lo que tenían y ambicionaban más, siendo reyes, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces nosotros también, ¿verdad? Bendito sea el Señor, esa avaricia a veces nos llega a nosotros y no estamos contentos, no estamos felices, no estamos satisfechos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, agradecidos con Dios principalmente, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y le pedimos más y más. Y como Dios es bueno y es dueño de todo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Él nos lo da, bendito sea el Señor por su misericordia. Pero hay veces que nos olvidamos hasta de darle las gracias, ¿verdad? Bendito sea el Señor, de darle las gracias porque, o a veces, ¿verdad? Bendito sea el Señor, nos da mucho gusto cuando recibimos, estiramos la mano, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero cuando nos piden, encogemos la mano, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Allí también entra la avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Si así con aquel gusto, con aquel contentamiento, estirar la mano para recibir, también hay que estirar la mano para dar, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso.
Maravilloso el Señor. Entonces, como le decía ahorita, bendito Dios, vamos a ver unos ejemplos como hombres de la Biblia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, teniendo mucho, ¿verdad? Porque ellos andaban con Dios y Dios, como les decía ahorita, suple toda necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Tal vez hay veces que no, a lo mejor, ¿verdad? No nos concede lo que nosotros le pidamos, pero solamente Él sabe por qué. Porque Él no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Porque Él nos ama. Recordar a la parábola del hijo pródigo. Le dijo su padre que le diera la parte de su herencia. Él se la dio y a dónde se fue a la perdición. En su gran misericordia Dios, la palabra dice que Él regresó, pero muchos de nosotros ya no podremos, a lo mejor ya no vamos a regresar, hermanos. Si nos perdemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor por la avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y si no estamos contentos, ¿verdad? Podemos lastimar a muchos también, ¿verdad? Porque por esa avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, podemos perjudicarnos nosotros, estamos perjudicándonos nosotros y podemos perjudicar a otros, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Por no estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Sino que hay que estar agradecido con lo que Dios nos da, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Un ejemplo está, por ejemplo, al principio de la creación, Adán y Eva. ¿Qué les hacía falta? Todo tenían, todo, hermanos, todo tenían, excepto un árbol que Dios le dijo, de ese árbol no deben de comer, pero él no estuvo contento, él no estuvo satisfecho con eso, él fue a tomar de ese árbol, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso, que Adán y Eva tenían todo podían de comer de todo, menos excepto de un árbol, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban contentos con lo que tenían, sino que anhelaban aquello que no deberían de tener, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esa avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Como les decía, bendito sea el Señor. Vemos también allí al rey David, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Vamos al rey Acab, siendo rey, teniéndolo todo, no estaba contento con lo que tenía el rey Acab, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Allí en Primera de Reyes 21:1, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Él teniéndolo todo, no estaba contento, ¿verdad? Con lo que tenía. Primera de Reyes 21:1. Poderoso Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Fíjese nada más aquí, cómo este hombre siendo rey, teniendo unas mejores, cómo no estaba contento con lo que tenía, ¿verdad? Bendito sea el Señor, por esa avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Como les decía, podemos afectar a otros, nos estamos afectando a nosotros, ¿verdad? Nuestro corazón y podemos afectar a otros, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces este hombre teniéndolo todo y dando hasta una más, aquí habla la palabra que le ofreció una mejor que esa que tenía allí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Él no estaba contento con lo que tenía, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Él avariciaba más y de un prójimo, ¿verdad? Como le decía ahorita, bueno, bendito sea el Señor, ahorita lo vamos a ver también por medio de la palabra. Y dice el 3, y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab
a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Fíjense nada más aquí. Aquí si lo analizamos un poquito se hizo hasta como caprichudo, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Dice que se volvió a su cama, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Como si hubiera tenido tanta necesidad de aquella viña, teniéndolo todo, hermanos, ¿verdad? Por la avaricia, por no estar contento con lo que tiene, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Este hombre se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. ¿Acaso era necesario hacer eso, hermanos? Teniéndole él todo, ser un rey y teniendo mucho más viñas mejores que esa, ¿verdad? Pero por la avaricia, hermanos, por la avaricia, eso fue lo que ocasionó, ¿verdad? Por no estar contento con lo que tenían, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y dice el 5, y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aquí, bendito Dios Todopoderoso, por no estar contento con lo que él tenía, iba a perjudicar a una segunda persona, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Y qué fue lo que le pasó, verdad? Ya conocemos la historia, bendito sea el Señor. La mujer lo mató, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo David? También en su pecado, teniendo todo, siendo rey, no estando contento con lo que tenía, avarició la mujer del prójimo, ¿verdad? Ahí lo vemos, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. En Primera de Samuel, ahorita vamos a volver aquí, hermanos. Primera de Samuel 12:8. Allá atrásito, bendito sea el Señor. Doce, 8. Primera de Samuel 12:8. Cuando es segunda, sí. Es que ya miraba muchas letras y ya miraba menos letras en ese. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dice la bendita palabra, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? 12:8. Dice, y te di, ahí ya está hablando, ¿verdad? El profeta, o sea, está hablando Dios por medio del profeta, ¿verdad? Bendito sea el Señor, le está diciendo a David. Vamos a leerlo del 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios todo. ¿Por qué pues, dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vemos esta historia, hermanos, bendito sea el Señor,
cómo este hombre también no estaba contento con lo que él tenía, con la avaricia. Por eso dice allí, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, allí en Hebreos, bendito sea el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por causa de esa avaricia, hermanos, nos dañamos cada vez más, ¿verdad? Si la hacemos amiga, si la hacemos compañera, si la dejamos que nos arrope, si nos dejamos que nos cubra esa avaricia, nos vamos a dañar y podemos dañar a un prójimo, a una segunda persona, ¿verdad? Bendito sea el Señor, como estos hombres, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque no estaban contentos con lo que tenían, hermanos. ¿Verdad? No estaban contentos, teniéndolo todo, no estaban contentos, anhelaban más, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Por eso debemos tener mucho cuidado nosotros, hermanos, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Porque esa avaricia, como les decía, bendito sea el Señor, principalmente nos puede alejar de la salvación, hermanos, de la salvación, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando consigamos lo que anhelemos de este mundo, y si perdemos la salvación, hermanos, ¿de qué nos va a servir, verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Por eso tengamos mucho cuidado con esa avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo siempre lo he dicho, hermanos, bendito sea el Señor, y ahorita lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Cuando yo estudio la palabra es para mí, hermano, y yo la comparto con ustedes, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque Dios habla a cada uno, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, bendito sea el Señor. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aun cuando no tengamos mucho, hermanos, de todos modos, confiando nosotros en Dios, aquí está la promesa de Dios. Hay muchas promesas de Dios en toda la Biblia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y todas las promesas son para cada uno de nosotros, para los hijos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero hay que poner por obra su palabra, ¿verdad? Para que esas promesas lleguen a nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Dice, no te desampararé ni te dejaré, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Como este hombre, ¿verdad? Bendito sea el Señor, el rey David, bendito Dios, que le dijo allí en el 12:8, y te di la casa de tu Señor, dice, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, habiendo lo malo delante de sus ojos, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Igual que Acab, hermanos, este hombre, ¿acaso le hacía falta una mujer a este hombre? ¿Acaso a Acab le hacía falta una viña? ¿Verdad? Que era la avaricia, hermanos, porque no estaban contentos con lo que tenían. Lo tenían todo, pero no estaban contentos, ¿verdad? Estaban descontentos, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Recordemos también una mujer que siendo la más querida de su esposo, ¿verdad? Tampoco no estaba contenta, ¿verdad? Es Raquel, la esposa de Jacob, bendito Dios Todopoderoso. Ahí en Génesis 29:29, esta mujer también teniéndolo todo, que era el amor de su esposo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, cómo envidiaba a su propia hermana, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Génesis 29:29.
Dice la palabra, Génesis 29, hermanos, ¿lo tenemos? Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Aquí, bendito sea el Señor, este hombre, si vemos cuántos años trabajó este hombre por esta mujer. Si sabemos cuántos, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Aquí dice, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que fueron 7 años, pero no fueron 7, hermanos, fueron 14. 7 años porque lo engañaron y 7 años para que se la dieran, ¿verdad? Fueron 14 años que trabajó este hombre por esta mujer. Entonces esta mujer, bendito sea el Señor, teniéndolo todo, que amaba, que Jacob amaba a esta mujer, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque la otra fue por trampa, ¿verdad? Pues digámoslo así, ¿verdad? Bendito, por engaño. Allí en el 30, bendito sea el Señor. Génesis 30 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Bendito sea el Señor. Mira nada más, bendito sea el Señor. No estando contento con lo que tenía, que era el amor desde su esposo. El amor más, o sea, amaba más a Raquel que a Lea, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Lo dice aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor en el 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. O sea, bendito sea. Por ella fue la que trabajó los 14 años. Por Lea no trabajó ningún año, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Tenía todo el amor, pero ella no estaba contenta con ese amor, ¿verdad? Entonces sintió envidia de su propia hermana, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, como le decía ahorita, ¿cómo? O sea, que nosotros mismos podemos ofender, o sea, lastimarnos nosotros mismos por esa avaricia, por ese descontentamiento, por no estar contentos con lo que Dios nos da, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito, maravilloso. Ella era la más amada, pero no estaba contenta con lo que tenía, dice, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Otro ejemplo, hermanos, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Ahí en el libro de Esther, Amán. Amán era el hombre de la mano derecha del rey, ¿verdad? Y lo tenía todo. Pero no estaba contento con eso que tenía. Allí en bendito sea el Señor, en Esther 3:1. El libro de Esther, bendito sea el Señor. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Esther, bendito sea el Señor, libro de Esther 3:1. Este hombre también, ¿verdad? Teniéndolo todo, siendo la mano derecha del rey, pero no estaba contento con eso. Hubo algo que le impidió. ¿Y qué fue lo que ocasionó él? Él mismo. ¿Qué fue ocasionó? Él mismo se mató, él mismo formó su propia muerte, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por no estar contento con lo que tenía, ¿verdad? Por avaricia, por envidia de aquel hombre que nomás porque no se humillaba delante de él,
¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero vamos a leerlo aquí, bendito sea el Señor. Dice 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüe, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Fíjese nada más, bendito sea. ¿Hasta dónde llegó este hombre, verdad? ¿Hasta dónde lo puso el rey? Pero este hombre, bendito sea el Señor, no estuvo contento con lo que el rey le ofrecía, con lo que él tenía, con lo que el rey le había dado, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y veamos aquí, bendito sea el Señor, dice el 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Naamán. Fíjense nada más, bendito sea el Señor, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío, bendito sea el Señor. O sea que este hombre también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Este hombre aquí confiaba en Dios, ¿verdad? Creía en Dios porque era judío. Estaba allí en Siria, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Entonces este hombre, dice el 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, es el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Bendito sea el Señor. Mire cómo este hombre aquí ya está entrando la envidia, la avaricia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces dice el 9, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, bendito sea el Señor, este hombre, teniéndolo todo, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero no estaba contento con lo que tenía, hermanos. ¿Y qué hizo? Bendito sea el Señor. Por un solo hombre, él construyó su propia muerte, su propio destino, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Conocemos la historia que él levantó un madero, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para colgarlo. ¿Y quién fue el que se colgó, verdad? Bendito. A él lo colgaron a él, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero este hombre lo hizo, bendito sea el Señor, por no estar contento con lo que tenía, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, como cristianos, bendito sea el Señor,
debemos estar contentos, ¿verdad? Creyendo en Dios Todopoderoso, dice que Él nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que tener cuidado con la avaricia, tenemos que tener cuidado, hermanos, bendito sea el Señor, con lo que nuestro corazón trae, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor. Bendito Dios. Él mismo construyó su propio fin por no contentarse con lo que tenía, ¿verdad? Pero más que nada era su orgullo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que como aquel hombre, bendito Dios, no se arrodillaba, ¿verdad? Y ni se inclinaba delante de él. Pero él lo tenía todo, hermanos, por un hombre, pues, o sea, ¿verdad? Pero el orgullo, no, el orgullo lo llevó a hacer su propia muerte. El orgullo lo llevó a hacer su propia tragedia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Recordar que este pueblo, ¿verdad? Estaba allí cautivo, ¿verdad? Allí en el pueblo del rey Acero, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios del rey Asuero, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, este pueblo, donde quiera que esté, bendito sea el Señor, va a ser respaldado por Dios, hermanos. Y también nosotros, ahorita que ya somos parte del pueblo de Dios, si nosotros andamos en los caminos de Dios, nosotros vamos a ser respaldados por Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, bendito sea, y debemos de estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, hermanos, bendito Dios Todopoderoso. Si Él nos da poco, bendito sea su nombre. Si nos da mucho, bendito sea su nombre, ¿verdad? Y si nos da mucho, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, pidámosle sabiduría, hermanos, para que podamos trabajar, administrar eso que Él nos da y que no nos echemos a perder, ¿verdad? Que nuestra alma no se pierda por no pedirle, por no humillarnos a Dios y pedirle sabiduría, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que estar contentos, hermanos, con lo que Dios nos da, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para que esa avaricia no nos abrace, esa avaricia no nos cobije, hermanos, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, sino reprenderla, ¿verdad? Bendito sea el Señor con la palabra de Dios, bendito Dios Todopoderoso. Dice, bendito sea el Señor, que Él no nos va a desamparar ni te dejará, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Él no nos va a desamparar aún en las pruebas, hermanos. A Él nos va a probar. Sabemos de antemano que este camino no es fácil, hermanos. Hay de pruebas, ¿verdad? Pero hay que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Hay que mantenernos en la fe de Dios. Él nos va a ayudar porque dice su palabra que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Recordar allí a Job, cuánto sufrió, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió? Nada más imaginemos el mismo día recibir todas esas noticias, perder los 10 hijos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero él no maldijo el nombre de Jehová, sino que él esperó. Y recordar la historia, bendito sea el Señor, que después Dios le multiplicó el doble. Pero él mantuvo su firmeza en la esperanza de Dios, porque la palabra de Dios, la palabra es de Dios y la palabra se cumple, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Esta palabra no es palabra de hombre para que mienta, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Es palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que afirmarnos, tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y estar contentos, hermanos, con lo que Dios nos da, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Como les decía, si a Dios le place darnos grandeza, ¿verdad? Bendito sea el Señor, bendiciones, démosle gracias. Y si no, démosle gracias de todos modos. Y si nos da, como les decía, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pidámosle sabiduría como Salomón, ¿verdad? Salomón, cuando era un joven, le pidió sabiduría para guiar a ese pueblo tan numeroso. Y a él le agradó, ¿verdad? Bendito sea el Señor, dice la historia, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que a Dios le agradó lo que pidió Salomón, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque no pidió riquezas, sino pidió sabiduría. Y después de pedir esa sabiduría, Dios le concedió, Dios le dio, le añadió las riquezas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así también a nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, porque es ese mismo Dios de Salomón y es el mismo Dios que estamos ahorita aquí, ¿verdad? Escuchando su bendita palabra, poderoso Dios.
Dice, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, pero dice, yo Jehová no te dejaré, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Recordar que nosotros somos mortales, hermanos. Hoy estamos y mañana ya no podemos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero Dios siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Él no nunca nos va a fallar y dice su palabra que nunca nos va a dejar, hermanos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Allí en Job 23, bendito sea el Señor. Job 23. Job 23, 10. Dice la bendita palabra, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Bendito sea el Señor. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, para que Dios cumpla sus promesas, porque esas promesas son para nosotros, para su pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra de Dios que Él no va a dar carga más de lo que nosotros no podamos soportar, sino que Él va a dar lo que nosotros podamos soportar, y es una prueba que Dios nos va a dar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero hay que estar firmes, hermanos. Hay que no retroceder, hay que no, ¿verdad?, llenarnos de avaricia, bendito sea el Señor, sino hay que estar firmes en la palabra de Dios, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Mis pies han seguido sus pisadas, dice, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Bendito sea el Señor. Aquí, como dice la palabra, no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Eso es lo que también debemos de anhelar, debemos sentir esa hambre, hermanos, de alimentar de esa palabra, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para que Él guarde nuestros caminos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y cuando vengan esas pruebas, bendito sea el Señor, vamos a salir delante de sus ojos como el oro refinado, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos firmes en sus promesas, nos mantuvimos firmes en su palabra, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Él nos da las cargas, Él nos da las pruebas, pero Él también nos da la salida, ¿verdad? Él nos va a ayudar, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Bendito, maravilloso el Señor. Allá afuera, ¿verdad? Bendito sea el Señor, también tienen pruebas, pero desafortunadamente se refugian en cosas vanas, en cosas, ¿verdad?, en sus ídolos. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia, Él nos sacó de allá y nosotros nos refugiamos a ese Dios de poder, a ese Dios que tiene poder, ¿verdad?, para ayudarnos. Bendito Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor, maravilloso Dios. Volvemos allí en Hebreos 13, 5, bendito sea el Señor, maravilloso Dios. Sean vuestras costumbres, Hebreos 13:5, bendito Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Como vimos, bendito sea el Señor, como estos ejemplos de estos personajes de la Biblia, bendito sea el Señor, teniéndolo todo, no estaban contentos, estaban descontentos con lo que tenían y avariciaban más, hermanos, bendito sea el Señor. Pero nosotros hay que estar contentos, hermanos, bendito sea el Señor, por su misericordia aquí estamos, bendito Dios Todopoderoso. Debemos dar gracias a Dios por todo, bendito Dios, por lo bueno y lo malo, que todo viene de sus manos, ¿verdad? Todos, no hay hoja, dice su palabra, que no hay hoja de un árbol que no se mueva, si no es su voluntad, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso el Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé
ni te dejaré, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Pues hermanos, bendito sea el Señor. Este mensaje, bendito sea el Señor, fue el que el Señor puso, bendito Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Esperemos en el Señor que esté en nuestros corazones, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y lo pongamos por obra, hermanos, bendito Dios, para no caer en esa avaricia y para estar contentos, ¿verdad? Bendito sea el Señor con lo que Él nos da, con lo que tenemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y no hagamos lo que hicieron estos hombres, ¿verdad? Bendito sea el Señor, sino que se perjudicaron y perjudicaron a segundas personas, bendito Dios Todopoderoso, por la avaricia, ¿verdad? Por no estar contentos más que nada no estar contentos con lo que tenían, ¿verdad? Porque ellos lo tenían todo, ¿verdad? Pero ellos deseaban más, deseaban lo que aquel prójimo tenía, que nada más una cosa. Por ejemplo, el rey David deseaba la mujer que aquella, tenía tantas mujeres, y aquel siervo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, nada más tenía una, bendito Dios Todopoderoso. Y Acab igual, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Pues así, hermanos, bendito sea el Señor. Este fue el mensaje que el Señor, ¿verdad? Bendito Dios me dio, bendito Dios Todopoderoso, para estudiarlo y para que, pues, analizarlo en mi corazón, hermanos, bendito Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cada quien, que Dios hable a cada corazón, ¿verdad? Conforme a lo que tenga necesidad cada uno, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Pues vamos a dar gracias a Dios, pongamos sobre nuestros pies, hermanos, para dar gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y que nos dé fuerza, bendito sea el Señor, para poner por obra su palabra, bendito Dios, Padre Todopoderoso. Maravilloso el Señor. Bendito Dios, Padre Dios Todopoderoso, tú que moras en gloria, en santidad, bendito Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor Dios Santo. Danos esa fuerza en estos corazones, Dios bendito, para estar contentos, Señor, con lo que tú provees, Padre Dios Todopoderoso. Esperando en ti, mi Señor Dios Todopoderoso. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre Dios Todopoderoso, bendícelos grandemente, Señor. Ábreles su entendimiento, Padre Dios. Dales esa fuerza, Señor, en su mente y en su corazón, Padre Dios, para poner por obra, Señor, tu palabra, Dios, y que la vivamos, Señor, cada día, Padre Santo. Allí donde nos movamos, Señor, allí donde vayamos, Señor, que vaya tu palabra con nosotros, Señor, que no codiciemos, Señor, lo ajeno, Padre Santo, maravilloso, que estemos contentos, Dios Todopoderoso, con lo que tú nos das, Padre. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, bendito, maravilloso Dios, ten misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Padre Dios, de alabar tu santo nombre, Padre. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno, Padre Santo. Gracias, Dios bendito. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre Santo. Bendito eres, Señor Dios Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, hermanos, y dejamos